En España tenemos un problema de adicción con el alcohol, seguro. Seguro. Pues los efectos de la cocaína son devastadores. Pues la pregunta es, ¿el alcohol tiene riesgos graves? Sí. Se ha blanqueado mucho el consumo de porros. Tengo gente pues que ha muerto. Creo que en Estados Unidos el año pasado decían que hablaban de unos 100.000 muertos. Es que eso es peor que una guerra. Hay veces que la cocaína te la cortan con fentanilo. Entonces tú no sabes lo que te estás metiendo. La única droga que he probado en mi vida es el alcohol, pero el resto de drogas me niego a probarlas porque sé que seguramente me gustaría. Si bebes cada día, por norma, algo de alcohol, ya tienes un problema. Miguel Ángel Raya, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Buenos días, sí, porque me has hecho venir aquí bien pronto. ¿Y tú a mí? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Soy licenciado en psicología, tengo un máster en psicoterapia y, bueno, básicamente me dedico en el ámbito privado al tratamiento de terapias en general psicológicas y adicciones. ¿Por qué adicciones? ¿Por qué te especializas en eso? Por casualidad. O sea, no, aunque el apellido pueda dar a entender algo diferente, en mi caso fue porque hice unas prácticas en un centro de anorexia y bulimia y le pregunté a la coordinadora cuando acabé las prácticas qué podía hacer a continuación y me dijo, vete a drogas. Y entonces hice un máster, había unas prácticas de adicciones y fui a un centro de adicciones al cual estoy muy agradecido, que es el CAS Fonsanta, y allí estuve 4 años. En un centro público trabajando. Entonces luego cuando fui a la privada, que es el entorno en el que yo me he movido desde entonces, descubrí que en muchos casos de adicciones el resto de psicólogos no los quieren y me los pasaban todos a mí. Y entonces acabé llevando muchos casos de adicciones. Hablando de público y privado, hay mucha diferencia entre, yo por ejemplo, pon que soy un alcohólico, mucha diferencia entre ir a un centro público, a un centro privado. Son los recursos y la inmediatez habitualmente. Si vas a un centro público, lo que vas a tener, a veces hay lista de espera, últimamente hay mucha lista de espera, suelen ser en algunos centros, puede ser hasta de 2 o 3 meses, y luego es la duración de las terapias, depende del centro. O sea, muchas terapias son de media hora y habitualmente son, en el mejor de los casos, cada 2 o 3 semanas. En cambio, en un centro privado, habitualmente los psicólogos tienen la agenda más libre y te pueden hacer visitas de 1 hora. O sea, quien es pobre, digamos, o tiene recursos bajos, está jodido. Lamentablemente sí, pero, hay un pero, la adicción cuesta dinero. Sí. Una persona que bebe alcohol o consume cocaína, si deja de consumir se puede pagar la terapia bien, ¿eh? Sí, pero difícil de dejar de consumir, o sí, sin la terapia previa, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, tienes que tomar la decisión y a partir de ahí empezar. Ya, bueno. Además de adicciones, tú también te dedicas a terapia de parejas. A terapia de todo tipo, sí, de pareja en especial. Si trabajas en adicciones, creo que es prácticamente imposible no llevar parejas y familias. Eso es lo que te iba a decir, porque al final las parejas también pueden tener unos síntomas de adicción de alguien que sea dependiente de la persona, que sea dependiente de la otra persona. Puede ser como una adicción como a la droga, ¿no? En cierta manera. Sí, bueno, en adicciones tenemos un concepto que es el de coadicto o codependiente, sí, que es la pareja que está con un adicto o un dependiente y tiene una función en la adicción de la persona. Luego lo que hay son las dependencias emocionales. Exacto. Pero es que eso nos daría para hablar en otro día 6 horas. Una hora, sí que no sé si abrir mucho ese melón, pero es otro tipo de dinámica. Tú, cuando con tus pacientes, yo sé que tú te caracterizas por un método bastante peculiar o más pragmático, digamos. ¿Cuál es? Explícalo tú mejor que lo explicarás. Bueno, a ver, en terapia de adicciones hay 2 modelos. Hay el modelo libre de drogas, que es el que yo utilizo, y hay el modelo de reducción de daños, que es el de reducir los daños del consumo cuando alguien no quiere consumir, ¿no? Yo prefiero trabajar con el de libre de drogas. Entonces yo voy a que la gente deje de consumir porque necesito resultados inmediatos. O sea, tú estás en un entorno privado, la gente quiere ver que la cosa funciona. Entonces, yo lo que hago es una terapia como muy directa, muy directiva, en la que se busca dejar el consumo y generar determinados cambios para que la persona evolucione y no vuelva a caer en el consumo en el futuro. Porque otro tipo de terapias se dedican más a charlar, a buscar el por qué esa persona ha llegado a consumir y todo este tipo de cosas. A mí el por qué me da bastante igual. O sea, yo lo que quiero es el cambio. O sea, en plan coña, cuando hago terapia yo le digo a la gente que hay 2 tipos de psicólogos.
Hay los psicólogos que quieren que te entiendas y hay los psicólogos que quieren que tú cambies, ¿no? Sí. Los que te entiendes, cuando tú consigues entenderte, muchas veces no cambias. Esta gente que te dice, yo he ido al psicólogo y sé que soy así. Y se quedan tan anchos, ¿no? Dices, ¿para qué coño has ido al psicólogo? Y luego los que cambian sí que se entienden, porque en el cambio hay una nueva perspectiva y esa nueva perspectiva te da una nueva información que no tenías antes. Y generalmente te entiendes lo que te pasaba, pero lo entiendes pasado el tiempo, no lo entiendes ahora. ¿Y tú crees que hay muchos psicólogos, psicoterapeutas utilizan más tu método o el otro? Bueno, la terapia es como un sastre a medida. Al final es en función de las características de personalidad que tú tienes, lo que le va a mejorar a cada persona. Yo me adapto. Hay gente con la que tengo un estilo mucho más directo, hay gente con la que tengo un estilo mucho menos directo, porque evidentemente no me lo van a tolerar. Pero bueno, afortunadamente, como somos muchos psicólogos, al final son los pacientes o las personas que vienen a terapia las que dirigen al psicólogo. Ya. Y si no le gusta tu método, se va a otro psicólogo. Se va a otro, evidentemente. O, por ejemplo, hay gente que te investiga. Previamente. Claro, hace 25 años, cuando yo empecé a trabajar en esto, no había manera de saber mucho del psicólogo, salvo que alguien te hiciese una referencia. Hacen una búsqueda online en LinkedIn o se leen mi blog y entonces ya saben qué estilo de psicólogo soy. Hay gente que decide venir y hay gente que me dice que conmigo ni de coña. Ya. Y como trabajo... Entiendo que es psicológicamente duro, es decir, tratas con gente que realmente está mal, cocainómanos, no sé si vas a ir heroinómanos y etcétera. Heroinómanos ya no, o sea, en el pasado, cuando empecé sí, pues estábamos acabando la marea de la heroína ya por el año 98. Y ahora no hay rastro. No hay tanto, o sea, habitualmente muchos de los heroinómanos de aquella época están controlados con metadona en los centros públicos y están muy bien, y muchos ya no consumen, a menos de que luego venga el fentanilo y estas historias que ya nos enteraremos en unos meses. Sí, luego lo hablamos de eso. Pero tú cuando te vas a dormir, ¿estás tranquilo o a veces...? Sí, es que yo mi trabajo es ayudar a gente que tiene un problema con su vida, pero yo no soy el problema. Entonces yo soy como un bastón, al fin y al cabo. Entonces te voy a ser útil o no en función de cómo tú me utilices. Yo no curo a nadie, ni soy el responsable de lo mal que le vaya a alguien. Pero tú antes me has dicho, los psicólogos no salvamos vidas. No. ¿Por qué? Porque en mi punto de vista, si tú tienes un paciente y consigues que vaya bien la terapia y deje de consumir cocaína, estás evitando el problema de que algún día a este pobre hombre le dé una sobredosis. Pero yo no lo consigo. Bueno, no lo consigues tú, pero eres el intermediario. A ver, hay gente, yo digo más o menos lo mismo a casi todo el mundo, porque al final los psicólogos nos repetimos más que el ajo. Entonces, hay gente que lo utiliza y hay gente que no. Entonces, yo no me considero meritorio cuando funciona, ni me considero responsable cuando no. O sea, hay gente que utiliza los recursos que nosotros tenemos y tiene una actitud muy proactiva y hay gente que no. Yeah. Entonces, no puedo responsabilizarme de eso. Si yo viviese con esa carga de responsabilidad, tendría que cobrar mucho más. Vale. Piensa que a veces puedes hacer 8 visitas en un día. Yeah. Eso sería dramático. Pero tú ¿cuántos pacientes tendrás más o menos ahora mismo? Ahora, ¿en activo? Sí. Ahora puedo tener 40. ¿Y tú te acuerdas de cada caso en específico? Sí. Y tú dices que, bueno, tú no te haces estás más alejado emocionalmente de eso. Tienes que hacerlo. Esto es como un médico que te opera. Yeah. Hay un punto en que no puede hacerse responsable. Pero si en algún momento pasa algo malo, te duele. Sí, hay situaciones de terapia que te afectan, eso es inevitable. ¿Y tu cabeza prioriza los buenos cambios positivos que has conseguido en un paciente o prioriza lo negativo? No porque venda, pero no porque venda, sino... lo chungo siempre te acuerdas más porque aprendes. O sea, yo me acuerdo más de los errores que he tenido, cuando son errores, o cuando tengo que revisar algo para obtener información y aprendizajes, que los éxitos. Los éxitos sabes que funcionó esa vez, pero no sabes si funcionará la siguiente. El error sabes que no funciona. Entonces, recordar según qué cosas, o rememorar y analizar terapias que has hecho que no han salido bien, es un ejercicio muy útil.
Sí. Para eso los psicólogos tenemos los grupos de supervisión y los supervisores. Pues eso ya es otra historia que si quieres nos da para otro día. Ok. Pero tú puedes decir que normalmente la norma general es que sale bien. Sí, claro. O sea, cuando alguien va, yo que sé, un alcoholista va a ti, ¿qué porcentaje de éxito dirías que tienes? El porcentaje de éxito, según leí, porque vi que el mío se ajustaba, yo lo leí en un artículo y se ajustaba, parece ser que es del 65%. Todos los psicólogos tenemos un porcentaje más o menos del 65%. Entonces yo creo que más o menos debe ser por ahí. La gente, si pasan determinado número de visitas, ya ves que la cosa va a ir bien. Sobre todo con el tema del alcohol. Es que en el tema del alcohol es mucho más fácil por el antabús. Yeah. Pero bueno. Que el antabús es la pastilla, para que la gente lo sepa. Sí, el antabús es una pastilla que lo que hace es no hace nada a menos que bebas. Si bebes te pones de un color rojo, tienes mucha sintomatología desagradable y hace que no bebas. Entonces esto es para gente que está dispuesta a tomarla para no beber durante un año y así garantizar un periodo de abstinencia que permite hacer un proceso de terapia mientras tanto, con él, con la pareja, la familia, y generar los cambios necesarios para luego retirar la pastilla y que pueda vivir sin alcohol el resto de su vida. Porque tú crees que una persona adicta sin terapia, es decir, en este caso en el alcohol, si no existiese el antabús y no fuera el psicólogo, ¿una persona de sí misma puede salir de una adicción? Sí que puede. Es mucho más duro, es mucho más complicado, exige mucha más fuerza de voluntad, exige muchas renuncias a cosas y eso a veces es mucho más difícil, pero antes de que existiese el antabús ya existían los alcohólicos. Sí. Los alcohólicos, las personas con problema de alcoholismo existen desde hace 3.000, 4.000 años y la gente ha dejado de beber. Lo que ocurre es que antes era mucho más difícil. Por ejemplo, si yo tengo una persona adicta y le doy antabús y se lo toma, se lo da a su pareja y se lo toma, esta persona puede salir de fiesta, esta persona puede ir a comidas, a barbacoas y no beber. En cambio, si va de fiesta o de barbacoa sin tomar antabús, se tiene que retener. Tiene que estar haciendo un esfuerzo muy grande para no beber. Sí. Y eso le impide ese tipo de situaciones el disfrute. Entonces yo creo que es mejor. También mentalmente ya el saber que no puedes, por eso ayuda, ¿no? Sí, es como un flotador, es como si te cayeses al mar con un flotador y sabes que no te vas a ahogar, ¿no? Pues es un poco esa idea. Antes de entrar más a fondo en el alcohol, te quería preguntar, ¿qué es una adicción? Es decir, ¿cómo yo puedo diferenciar que tengo un problema de adicción y no es simplemente un mal hábito, una mala costumbre, un abuso, digamos? Digamos que hay una escala, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de cualquier droga, tú puedes usar la droga, puedes abusar de la droga, puedes ser adicto o puedes ser dependiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú vas pasando, una cosa es que tengas el uso habitual, yo me tomo una cerveza de tanto en tanto, el uso más o menos continuado, voy bebiendo cervezas casi cada día, el adicto, bebo cervezas para hacer algo, y el dependiente es, para hacer algo, bebo cervezas. O sea, el máximo grado sería el dependiente. Correcto. Que esa persona no puede no beber la cerveza. Esa persona necesita la cerveza para su día a día. Es lo que la gente habitualmente considera que es un adicto. Pero un adicto es menos. Un adicto es, si no me tomo una cerveza, no me apetece hacer esto o no me veo haciendo esto. Yeah. Pero lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, ahora que dices esto, hay mucho joven que tiene asociado ir de fiesta y beber y quizá consumir otra sustancia. Y si no consume eso, no va de fiesta. Eso sería un adicto de fin de semana. Sí, pero es siempre adicto. Claro, y siempre grave. Porque vinculas. Si no consumo, yo no puedo salir. No me lo voy a pasar bien. Entonces me quedo en casa. Entonces, tú no querías salir. Yeah. Tú querías consumir. Sí. Entonces, alguien que viene y te dice, oye, si me das el antabús, no puedo beber, entonces no puedo ir a las barbacoas del fin de semana. Y dices, ¿por qué no? Tú puedes ir a una barbacoa, comer carne, estar con tus amigos, reírte y no beber alcohol. Ah, es que si no puedo beber alcohol no voy. Entonces a ti la carne, los amigos te da igual. Tú vas por el alcohol. ¿Y tú crees, ahora que has dicho esto, que, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a ir a una barbacoa y meterse 10 birras, cuando dejas de consumir esas 10 birras, puede llegar a pasárselo igual o mejor de bien que antes? Sí. Ay, no inmediatamente, al principio cuesta, es un proceso, sí, pero luego sí. Entre otras cosas porque te das cuenta de los beneficios que tiene al día siguiente. El consumo de drogas
Es como pedir un crédito. Tú pides un crédito, tienes el dinero, pero luego te van a venir los intereses, ¿no? Tú te vas a esa barbacoa, te tomas las 10 birras, te parece que te lo estás pasando muy bien, pero ¿cómo estás al día siguiente? Está fatal. En cambio, la persona que no bebe, se lo pasa más o menos bien, saca sus habilidades sociales y las mejora, y al día siguiente no tiene que pasar ese paso de la resaca. Pero tú antes me decías, las habilidades sociales que alguien tiene cuando consume alcohol o cocaína o lo que sea, no es que sean fruto del alcohol y la cocaína, sino que están dentro de la persona. Correcto. Sino que es una manera fácil de llegar a ellas. Una broma que hago en terapia es decirle a alguien que se pide los ingredientes del alcohol que bebe. No sé, si te gusta la cerveza, mírate qué ingredientes tiene. Sí. Pone habilidades sociales, pone habilidades comunicativas, ¿verdad que no? ¿Eso qué hace? Simplemente salta los filtros para que tú accedas a las que tienes. Pero quien no las tiene, da igual el alcohol que beba. Entonces, el alcohol es un inhibidor de la capacidad de inhibición. Por lo tanto, paradójicamente es un desinhibidor, ¿no? Sí. Los romanos decían in vino veritas, que significa en el vino está la verdad. Pero no es que esté la verdad, está lo que se te ocurre en ese momento. Claro, si tú bebes alcohol, dirás lo que te pase por la cabeza. Hace poco fue la lotería de Navidad, ¿no? Sí. ¿No viste a gente bebiendo botellas de cava, celebrándolo, enseñando que le había tocado mucho dinero en la tele? ¿Cuántos al día siguiente estarán arrepentidos de haberlo hecho? Bueno, por eso es que están tan eufóricos quizá que... Claro, pero eso es la euforia. Tú conectas con la euforia. Ahora, si te pasa algo desagradable, pues acabas llorando. ¿Eso quiere decir que es verdad? No, quiere decir que es lo que en ese momento tu filtro estaba filtrando. Últimamente hemos visto muchos casos, tú lo sabrás mejor que yo, de trastornos de ansiedad y depresión, especialmente después de la pandemia. Tú como psicoterapeuta has visto que hay muchos estos pacientes, estos enfermos de este trastorno, al aumentar, también han aumentado en adicciones, es decir, que se tiran al alcohol o a otras drogas para... A ver, hay mucho consumo de alcohol o de drogas que se utilizan como medicación. Se utilizan como una medicación alternativa, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del alcohol con las habilidades sociales, o el alcohol como desconexión a última hora del día, o los porros para dormir, ¿no? O la cocaína para aguantar en el trabajo. Entonces, claro, todo esto está muy intrincado, tiene como muchas conexiones con el resto de dolor emocional, ya sea con depresión o ansiedad. Lo que ocurre es que últimamente tenemos como mucha más conciencia de todo esto. Entonces la gente yo creo que está como más abierta a hablarlo. Los psicólogos que llevamos muchos años trabajando, ya somos viejos, ¿no? Recordamos que al principio era muy raro que alguien fuese a un psicólogo privado. Ahora es lo más normal. Lo cual quiere decir que la gente está como más abierta a hablar de sus problemas y sobre todo cree que tiene una solución. Antes no era tan abierto esto. Yeah. Y la pandemia lo que produjo fue un foco en este tema. Sí que a nivel político, a nivel medios, ha salido mucho este tema. Entonces yo creo que ha concienciado a mucha gente a abrirse y poder expresarlo. O sea, no es que haya aumentado, simplemente que la gente ha empezado a... Bueno, a ver, la pandemia y el confinamiento lo que produjo fue un aumento de la incertidumbre. Sí. Era algo que nadie habíamos previsto nunca que hubiese podido ocurrir. No sé, yo nunca me imaginé cuando hace 10 años que me iban a encerrar en el piso y la policía prohibirme salir, ¿no? Y entonces cada uno lo gestionó como pudo esta circunstancia. Evidentemente es una circunstancia tan grande que ha generado, pues hay gente que tiene como parecido un efecto postraumático, sin serlo, ¿vale? Pero bueno, hay gente que ha quedado tocada porque le pilló con el paso cambiado o por las características de vida que tenía en ese momento que eran desfavorables, o por duelos, ¿no? Por gente que se ha muerto, gente que han perdido, gente que ha quedado tocada por el virus. Es que hay un montón de factores que no contemplábamos y que han generado mucha incertidumbre en la vida de la gente. Pero esto ha significado también un aumento en adicción, por ejemplo. Sí, claro. Porque también luego está la adicción a que esto, muchas veces la gente piensa que no es una droga, pero realmente lo es, que te lo da el médico, que es ansiolíticos y antidepresivos. El ansiolítico es una sustancia, es una benzo que genera adicción. Que genera adicción. El antidepresivo no. El antidepresivo no se considera como droga. Físico no. Ah, okay. A ver, todo es droga porque es una sustancia que te da y tiene un efecto sobre tu cerebro. Okay, pero no genera adicción. O sea, no genera la adicción porque piensa que el antidepresivo tarda bastante tiempo en hacer efecto. El ansiolítico tú te lo tomas y te relaja de golpe. Exacto. Entonces, el ansiolítico sí que es una droga y hay gente que lo utiliza como una droga. Hay un mercado negro de ansiolíticos y todo esto. Pero
Prefiero los ansiolíticos a las otras. No, eso porque sí. al menos tienes una lista de efectos secundarios que no tienes con el alcohol y con la cocaína, por ejemplo. Esta pregunta, un poco ligada con la otra que te haré, en España es, por lo que he leído, creo que es el país donde más se suministra Trankimazin, Alprazolam, que son los ansiolíticos. ¿Por qué? Y realmente España es realmente un país donde la gente se adicta a eso, a ese efecto que provoca. Esto tendrías que preguntárselo a un sociólogo, pero yo creo que somos un país de aguantadores. Aguantamos. Tenemos una capacidad de aguante, de tolerar cosas, de tirar para adelante y de cargarnos con problemas propios y problemas de los demás. Vivimos en red y eso yo supongo que hace que sea como más... Pero eso es positivo, en cierta manera. Sí, pero también te carga de problemas. O sea, no sé, si tú tienes un problema, vas a tus padres, a tu entorno, entonces tu entorno también tiene que estar gestionando tus problemas. Entonces, yo creo que ese puede ser el punto. Y luego las condiciones de vida y la economía y otros factores, ¿no? Yo nos gustaría tener la economía de otros países, sí, bueno, eso y los es un ingresos tema ya socioeconómico que... Por eso digo, tiene como muchos factores. Luego también hay otro tema que es el mercado negro familiar de pastillas, Sí. ¿no? Que la abuela le recetan el Valium y entonces la abuela distribuye las cajas entre los miembros de la familia, no porque sean adictos, sino porque de tanto en tanto yo quiero dormir y entonces tengo una caja que me dura un año. Entonces, Pero es algo tan adictivo como puede ser la cocaína, por ejemplo. Sí, genera, sí, algo que genera un efecto inmediato habitualmente suele ser adictivo. El café es adictivo, el tabaco es adictivo. Sí, tabaco es adictivo, yo fumo y es adictivo. Todo de es adictivo. Y en España también, nos centramos sobre todo en España, que es donde estamos, hay un problema de alcoholismo. Sí. En España y menos en países que no se bebe por cultura, en todo el mundo. Sí, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, he dejado de beber y se hace difícil porque tú vas por la calle, vas por la mañana, por la tarde, por la noche y siempre ves, hay muchas terrazas, solo ves cerveza, gin tonic, y tal. Que en otros países es más, yo, por ejemplo, viví en Nueva York y lo hacen, pero lo hacen el fin de semana o en la cena, o sea, es más ocasional. Aquí es... España, a todas horas. Yo creo que somos consumidores de alcohol social. He tenido pacientes de muchos países y lo que me dicen que aquí se bebe mucho en la calle, con tus amigos, con la gente. Sí. En cambio se bebe menos en casa. En cambio hay otros países, sobre todo del resto de Europa, donde la gente consume alcohol en casa, no fuera. No sé qué es peor. Yo estoy acostumbrado a esto, pero creo que beber alcohol en grupo lo dificulta según qué nivel para dejarlo, pero luego en casa no consumes. Entonces simplemente te va a dar una opción diferente. Pero hay mucha gente que sí en casa consume, quizá no consume whisky, pero consume la birra, es para comer la birra, aunque esté solo. Sí, pero bueno, en el caso de los adictos, dejar eso es más fácil que dejar el grupo donde tomas las 4 cervezas con los amigos. Es más fácil renunciar a la birra de casa que a las otras 4. En cambio, no sé, en los otros países, cómo lo gestionan, esto no tengo experiencia, pero supongo que debe tener sus historias. En España tenemos un problema de adicción con el alcohol, seguro. Seguro. ¿Y crees que está demasiado blanqueado, que está como tan bien visto, normalizado, que la gente piensa que meterse 5 gin tonics es una cosa normal? Cuando una droga se legaliza, se blanquea. O sea, la asociación de legal con bueno es inmediata. Líneas finas, ¿no? Claro. Entonces, la gente piensa, bueno, si es legal, si se permite, es que no es malo. Y esto ha pasado con el tabaco. Ha costado mucho concienciar a la gente de que el tabaco es malo, ¿no? Pero la gente te decía, si es legal. Sí, exacto. Entonces, que sea legal no quiere decir que sea bueno. Diciendo esto, ¿tú lo ilegalizarías? No. ¿No? Mira, vi un documental en Estados Unidos, entrevistaban a alguien de Alcohólicos Anónimos que había matado en un accidente a gente y a miembros de su familia por ir bebido, y le decían eso, le decían, ¿tú legalizarías el alcohol? Y él decía, no, porque a mí me siente mal, no quiere decir que lo tengan que dejar de consumir los demás. Entonces, hay gente que lo usa bien y hay gente que lo usa mal. Por esta misma razón debería ser todo legal. Bueno, asumiríamos el riesgo de que hubiesen marcas de marihuana, de cocaína, de fentanilo, de heroína. No estoy a favor de la legalización ni de la legalización de drogas en concreto, me faltan datos. No te puedo decir. Ok. Y veo los peligros, ¿eh?
¿Ves los peligros de qué? De legalizar los porros y todo esto tiene su peligro. Creer que el porro es una droga blanda es un error muy grave. Igual que el alcohol. Sí. ¿Por qué? Mira, te pongo un ejemplo. Sí. Cuando yo trabajaba en el centro público, hicimos una auditoría de los casos que llevábamos. Te estoy hablando de hace 25 años, ¿eh? Teníamos unas 3.000 historias abiertas. De las 3.000 historias, 1.500, más de 1.500, eran de alcohol solo. El resto eran de cocaína, porros, heroína, tabaco. Pero en las otras había alcohol. No como droga principal, pero sí como droga secundaria. Es decir, que tú llegas a la cocaína por el alcohol antes. Bueno, en adicciones sabemos que hay una cosa que se llama la escalera de la adicción. El primer escalón es el alcohol siempre. La droga de debut de todo el mundo es el alcohol. A veces de muy pequeños. Sí, desde 13, yo a los 13 empecé a beber. O con 6. Con 6. Tú eres de otra generación, pero nosotros cuando éramos pequeños nos daban el agua del Carmen, nos daban la quina no sé qué, y eran bebidas alcohólicas. Yeah. O te dejaban tomar un poco de anís en una infusión. Sí. Esto era habitual. Luego ya vienen los porros y va subiendo. La gente que viene a terapia, ¿qué te viene? Por la droga, problema. Por el alcohol. Bueno, el que tiene problema con el alcohol, pero hay otros que te vienen por la cocaína. Pero cuando tú miras, hay alcohol. Y entonces el alcohol es el que hace que tú subas al otro. Exacto. Por eso yo, como reflexionando antes del podcast, decía, realmente el problema es el alcohol. La droga más peligrosa es el alcohol, porque, como dices tú, si tú quieres dejar la cocaína, tienes que dejar el alcohol. Una vez dejas el alcohol, dejas la cocaína. O con el éxtasis. Entonces, la gente ve que la cocaína produce unos efectos peores, seguramente a largo plazo, que el alcohol. Pero no se puede blanquear tanto el alcohol y demonizar tanto a la... No, los psicólogos no estamos por la demonización. No, pero como sociedad, digo. Sí, pero es que la demonización produce un atractivo, ¿sabes? Sí, depende de quién. O sea, yo ni blanquearía, todo es malo. Sí. O sea, los efectos de la cocaína son devastadores, pero esto, métete en internet y mira los efectos que tiene a nivel cardiovascular y da miedo. Pero bueno, esto ya cada uno verá. Yo creo que lo bueno es tener información para saber qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Si sabes, estás consumiendo y el riesgo que conlleva, entonces decides. Pero el alcohol tiene riesgos. La pregunta es, ¿el alcohol tiene riesgos graves? Sí. Había un meme, ¿no?, que corría por internet, que era muy bueno, que decía que el alcohol es un disolvente. Y es verdad, es un disolvente. Disuelve parejas, disuelve proyectos, disuelve ilusiones, disuelve familias. ¿Y cuándo, en qué momento yo, como persona que consume, tengo que ir a terapia? ¿Cuándo llega el momento del cambio? Eso cuando tú creas que estás preparado para afrontarlo. Depende de cada persona. Hay gente que con muy pocos datos ya llegan a esa conclusión y hay gente que necesita evidencias enormes. Pero tú como psicoterapeuta, ¿cuál es la dosis que ya dices, vale, tú necesitas? Yo si necesitas... A ver, claro, la OMS dice que tienes que estar tomando 4 unidades de bebida estándar al día para ser adicto. O sea, 4 cervezas, por ejemplo. 4 quintos. Okay. Es una unidad de bebida estándar es el alcohol que hay en un quinto. Claro, es mucho. Que eso en media España... En media España lo cumple. Ahora, ¿hay gente que bebe todos los días? No. Hay gente que si no bebo no hago según qué cosas. Si tú empiezas a notar que hay esa asociación de no puedo hacer esto y no beber, empieza a plantearte si no hay un problema. O gente que te dice, hostia, es que yo no puedo no tener una botella de vino para el final del día. Esto se ha puesto muy de moda desde las series americanas, ¿no? Sí. El llegar a casa por la noche después de trabajar y servirte una copa de vino. Y hay gente que dice, es que si no tengo una copa de vino, yo bajo al supermercado a comprarla. Dice, puedes no bajar a por la cena, pero sí a por el vino. Entonces tienes un problema. ¿Y tú crees que esa persona debería ir a terapia? ¿O debería meterse en un tratamiento de antiabús? Bueno, yo creo que esa persona debería... Lo primero que debería hacer es valorar qué está haciendo. Porque a lo mejor todavía no es una adicción, a lo mejor simplemente está en fase de abuso y lo puede revertir. Si está yendo a terapia, yo le recomiendo que lo comente con su terapeuta. Porque la adicción es un factor de no cambio en terapia. La gente que está consumiendo drogas o sustancias habitualmente le cuesta más realizar cambios que son necesarios en la terapia. Y te iba a preguntar, después del alcohol,
que entiendo que es la adicción más común en España. ¿Cuál es la segunda? Porros. Porros es la segunda. No, ayer salió una noticia, creo, en un periódico que decía que España es el principal país De consumo. de productor de marihuana. Ah, de productor. Sí, sí, se está haciendo mucha. Y hay mucho consumo. Yo creo que si vas por la calle lo notas. Sí, sí. O sea, hace unos años tú vas por la calle, oler a María era raro. Y ahora es muy habitual. Yo creo que hay mucho consumo. Se ha blanqueado mucho el consumo de porros. Sí, porque la gente bueno, yo el discurso que a veces escucho es que los porros son naturales, son orgánicos y no sé qué hostias. El cianuro también es natural, ¿eh? Si nos ponemos a ese nivel. Entonces te lo venden como que sí, que no... Bueno, no pasa nada. Bueno, al que le pasa no está de acuerdo, ¿eh? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? A largo plazo es apatía, abulia, desgana, falta de motivación, dificultades de concentración, todo muy vinculado a las dificultades que tiene el consumo de porros en el ciclo del sueño, que no permite un correcto descanso y hace que tú tengas que dormir más horas de las que dormirías normalmente. Luego hay un factor que son gente que acaban desarrollando enfermedades mentales graves que se desencadenan, supongo que por sensibilidad genética, al consumo de porros. Y hay gente que acaba ingresada en centros psiquiátricos con tratamientos bastante duros. Por un mal viaje, dices. Hay gente que tiene un brote psicótico. Y eso es un clic. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y una vez que lo tienes... O sea, un riesgo es, yo como persona que nunca he consumido, me fumo un porro, puedo estar 2 años encerrado en... Sí. No, 2 años no. Generalmente el brote psicótico se suele, para contenerte, que no te hagas daño, vas a un psiquiátrico, a un centro especializado. Lo que pasa es que tienes que hacer un tratamiento muy largo luego, fuera del centro, con medicación, que son medicación antipsicótica, que es más chunga habitualmente. Sí, pues es algo muy serio, digamos. Es serio, eso es muy serio, te paraliza tu vida. Paraliza tu vida. Y además luego el miedo que no te vuelva a pasar. Pero eso te puede pasar con el primer porro o te puede pasar con el porro 3000. Sí. Hay gente que no sabes. Hay gente que fuma toda su vida y no le pasa nada. Y hay gente que le pasa. Igual que hay gente que coge el coche habiendo bebido vino y no le ha pasado nada. Y hay gente que lo coge y tiene un accidente. El día que te pasa... Mala suerte, ¿no? Mala suerte, te ha tocado. Son los riesgos que... Y yo tengo un amigo que lleva a 6 años que consume. Y ahora lo está intentando dejar. Porros. Porros, sí, porros. Y claro, no hay antabús como con el alcohol, que es relativamente sencillo. Ojalá tuviésemos un antabús para todo. Y le está costando muchísimo, porque sobre todo el síndrome de abstinencia que dice que tiene es que no puede dormir, que le cuesta muchísimo. ¿Tú qué le recomendarías? Yo le recomendaría que vaya a un médico de cabecera, que se lo comente y que le recete un ansiolítico. Pero él es una persona que está en contra, no sé por qué, son de estas personas que están en contra de la medicación. No, pero está a favor de la automedicación de porros. Es una paradoja divertida. Es una paradoja divertida de mucha gente. Y dice que, bueno, dice la típica conclusión de, vale, sí, dejo los porros, pero me hago adicto a los ansiolíticos. No, eso es una trampa. Dejas los porros y consumes ansiolíticos con intención de dejarlos. Los ansiolíticos, si te los tomas bien, bajo prescripción médica, puedes hacer una pauta que se llama de desintoxicación o de dejar de consumo y lo dejas bien. O sea, no... Y bueno, no solo tienes ansiolíticos. Ahora hay un montón de medicaciones, desde la melatonina o la dormidina, puedes tomar varias. Y esas son efectivas. Son efectivas. Y, bueno, a ver, dejar una droga tiene un precio. Sí. Tienes que pagar ese precio para disfrutar del valor de haberla dejado. Habitualmente te va a costar dormir un poco al principio, pero luego dormirás mucho mejor. El nivel de descanso es mucho más positivo. Dile a tu amigo que tenga paciencia y que haga un experimento. Que lo viva como un experimento, 3 meses sin consumo. Y a los 3 meses, que valore todo lo positivo que obtiene y todo lo negativo que ha perdido. Y que decida qué quiere hacer con el resto de su vida, si quiere seguir consumiendo o no. No, si él ha tenido, como muchos adictos, los típicos 2 semanas de desintoxicación que luego se recae. Y ya sabe que se vive mucho mejor sin que con. Pero se encuentra en que una noche, yo qué sé, se puede estar hasta las 6 de la mañana que no puede dormir. Bueno, eso ya es ideas de terapia, ¿eh? Pero eso es de terapia. Que se ponga a escribir sobre lo que le preocupa y verás cómo se duerme. Bueno. La cama no es un buen sitio para obsesionarse. El mejor sitio para obsesionarse es una libreta. ¿Tú crees que escribiendo es...? Sí.
Eso lo he visto ayer, me leí tu blog y sí. Eras tú. Y vi que le das mucha importancia a la escritura. Es que si tú escribes, estás descomprimiendo tus ideas y estás dando una nueva visión desde una perspectiva diferente a lo que piensas. Es muchísimo mejor. No puedes obsesionarte de la misma manera escribiendo que pensando. Sobre todo porque no escribes a la misma velocidad que piensas. Es mucho más lento. Y eso te obliga a valorarlo de otra manera. Y te da más espacio a la reflexión, digamos, ¿no? Correcto. Y también leí otro que decía el cerebro gripado. Que, pues eso es una explícalo tú porque... Bueno, yo tengo la teoría de que el cerebro humano es como el motor de un coche, ¿no? El motor de un coche, para no griparse, le ponemos aceite. Ese aceite, ¿qué hace? Evita el rozamiento entre las piezas, y ese rozamiento, esa ausencia de rozamiento no produce un sobrecalentamiento y que se funda, ¿no? Entonces al cerebro le pasa un poco lo mismo. Pero ¿cuál es el aceite que tiene el cerebro? Pues el aceite es la información nueva. Una persona inteligente la pones en una situación en la que la información siempre es la misma, ¿qué hace? Llega a las mismas conclusiones muy rápido y cada vez acelera más el proceso. Esto se llama bucle o dinámica obsesiva. ¿Qué es lo que necesita? Información nueva. Cuando tú le metes a una persona inteligente información nueva, esta persona empieza a llegar a nuevas conclusiones y cambia la dinámica del bucle. Entonces, claro, ya has desgripado el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente, como que la adicción no es más que una distracción de una obsesión, pues están en la obsesión. Cuando tú le sacas de la obsesión, le metes en un territorio de ilusiones, esta persona ya no necesita la adicción. Pero cerebro gripado, es decir, que se obsesiona con ¿qué? Con dejarlo o con... No, con problemas de la vida, Habitualmente el cerebro se obsesiona con miedos. Sí. Con cosas que le preocupan, con cosas que son inciertas o cosas que no controla y cree que debería controlar. En cambio, el cerebro no se obsesiona con ilusiones. Bueno, habrá gente que sí. No, te obsesionas si tienes una ilusión. Si tienes una ilusión solo, te centras en ella y la transformas en una obsesión. Pero si tienes varias, no puedes. Yeah. La vida de una persona debería ser muy diferente a esta mesa. ¿Por qué? Esta mesa solo tiene una pata, ¿no? Si le falla esta pata... Pensaba que te estabas metiendo con mi... ¿Con tu mesa? ¿No? Con mi mesa. No. La vida de una persona pobre, bro. Debería ser una mesa con muchas patas. No todas tienen que ser iguales, no todas tienen que tener el mismo grosor. Tienen que tener grosores diferentes, ¿no? Pero si te falla una pata, las otras te aguantan. En cambio esta, entre que es muy inestable y que solo tiene una, depende de su única pata. Esta mesa sería una mesa obsesiva, por decirlo de alguna manera. Para ser feliz, tú dices que tienes que tener muchas patas y muy... variadas. Y bien estructuradas, digamos, bien atadas. Bueno, ya digo, a veces una cosa muy pequeña te puede ayudar a aguantar un tiempo determinado. ¿Y cuáles son esas patas principales? Bueno, habitualmente son la familia, la pareja, el trabajo, amigos, determinados hobbies. Hay un montón. Pero siempre tienes que dejar un hueco para la ilusión o para la motivación, para cosas nuevas. Cocaína. Vamos con la cocaína ahora y acabamos con el fentanilo, que ahí nos vamos a divertir. ¿Se ha blanqueado también la cocaína? No porque sea blanca, pero sí, está muy blanqueada. ¿Tú crees que, por ejemplo, ayer haciendo el guión pensaba, a mí me encanta la película de Wolf of Wall Street, no sé si la has visto. Pero casi todas las de drogas. Eso es un blanqueo espectacular a la cocaína. Bueno, es que... Porque te asocia a un tío, bueno, al final acaba mal, ¿no? Pero un tío rico, guapo, líder, etcétera, que se está metiendo cocaína en el culo de una chica, modelo, etcétera. Sí. Entonces, en la cabeza, por ejemplo, a mí... Me gustaría hacer eso. Claro, no, idealizas a esa persona como un grande, ¿sabes? Sobre todo yo cuando la vi que era joven. Y eso es un gran problema. Bueno, pues esto es... yo cuando veo la película lo que pienso es todo lo que podría haber hecho este tío sin cocaína. Sí, tú porque eres un experto, eres más adulto, eres más experto, etcétera. Pero para los chicos jóvenes es... Pero es lo que tenemos que explicarles, eso es la educación, ¿no? Pero tú dices que, por ejemplo, en esa película, que es un hecho real de Jordan Belfort, creo que se llama. No tengo ni idea. La persona real. ¿Y tú crees que hubiese llegado muchísimo más lejos? Seguro.
sin la cocaína. Es que la cocaína, como hablábamos antes, al igual que el alcohol, luego te llegan unos intereses al día siguiente. Si tú no tienes que hacer frente a esos intereses, tienes más recursos. Ya. ¿No? Sí, no, sin duda, sin duda. Entonces, esto es como, hace un tiempo hubo una polémica en el programa este del hormiguero, porque dijeron que gracias a la cocaína se habían compuesto los mejores discos de música rock y tal. Y yo pensaba, no, gracias, no. A pesar de la cocaína, se han compuesto. Sí, fue canción más buenos aún. Porque... Es que tú te lees las biografías de los componentes de Fleetwood Mac y no entiendes cómo hicieron ese disco, con lo que había allí. Drogas, pero drogas, dramas, gritos, peleas, se rompieron cosas. Dices, es que sacasen un disco fue un milagro. Yeah. Lo habrían sacado mucho mejor, seguramente sin drogas. Entonces, el hombre este del Lobo de Wall Street seguramente no hubiese acabado en la cárcel. Yeah. Porque no habría entrado en esa dinámica de consumo obsesivo ni de vida obsesiva en la que entró. Y aquí en España yo creo que los chicos jóvenes, los chicos jóvenes y adultos también, tienen esta dinámica de decir, vale, yo solo consumo, me hago un gramo al finde, solo los fines de semana, entre semana soy productivo y no tengo ningún problema porque solo lo hago los fines de semana. Necesita terapia, se está metiendo en un problema, sí, claro. Puede dejarlo sin terapia, pero si tú el fin de semana necesitas meterte... Sí, es un poco lo mismo que hemos dicho antes. Es que tienes un problema. Y tú, bueno, tú es que estás en privada y verás gente de más adinerada, entiendo. Bueno, no cobro tanto. No soy tan caro. ¿Tú crees que la cocaína sigue siendo la droga de clase alta, digamos? Bueno, es la droga vinculada al éxito, sí. Es la droga que te permite hacer cosas, ¿no? Así como los porros te apalancan y el alcohol también, la cocaína es la droga que te... Pero por el precio también, digo, ¿eh? Y por el precio, bueno, parece que últimamente está bajando, pero bueno, eso ya es otra historia. Se está normalizando. No, por eso yo leí que era creo que era porque habían sobreproducido. Bueno, eso sí, no, por lo que sea, pero y porque se están trayendo más, supongo, con toda la crisis del fentanilo en Estados Unidos, no sé si se están quedando sin tanto mercado, esto ya me viene grande. Pero bueno, es la droga de la diversión, de la fiesta, sobre todo muy vinculada al consumo de alcohol, ¿eh? O sea, en plan broma, mis pacientes de Cornellá decían que primero se te calienta la boca y luego te pica la nariz. Entonces, claro, tú puedes beber mucho más alcohol si tomas cocaína. ¿Y dónde te puede llevar el consumo a largo plazo de cocaína? Bueno, aparte de problemas de todo tipo, médicos, mentales y sociales, ¿no? De ruina y crisis y tal, pues esos pensamientos obsesivos, relaciones rotas, y los problemas médicos, pues ya tengo temas de nariz, ¿no? De tabique nasal, temas cardíacos, esto los médicos te lo explicarán mejor que yo. También te puede llevar a la psicosis, ¿no? Bueno, en determinados consumos sí, claro, pero son consumos muy bestias. Eso, son cosas que no se suelen ver habitualmente. Vale. Y antes de ir al fentanilo, sí. Tú como psicoterapeuta has visto tienes mil historias, mil anécdotas, mil cosas buenas y mil cosas malas que habrás visto. Te puedo preguntar, primero la cosa buena, una historia de superación y luego un caso de que hayas tenido que haya sido... Casos de superación tengo muchos. Gente que tomaba a lo mejor gramo y medio y botella o 2 botellas de Jack Daniels al día y lo ha dejado todo y ahora está en otros países montando negocios y son más felices que un 8 y me envían WhatsApps de tienes que venirte aquí, te vas a forrar, que esto está lleno. Tengo varios, ¿no? Y luego tengo gente pues que ha muerto, gente que le estabas diciendo no vas bien y de repente un día pues te llegan y te dicen que no viene porque ha fallecido. De eso también tienes. Es que los psicólogos de adicciones, desgraciadamente, somos los psicólogos que posiblemente más decesos tenemos. ¿Y es muy duro cuando...? Sí, me duele. Sobre todo por la impotencia. La peor emoción que tenemos que enfrentar las personas es querer algo y no poder hacer nada, ¿no? Entonces tú estás queriendo ayudar a alguien y ves que esa persona no te sale y además luego una conclusión tan dramática, duele mucho. Pero en estos casos, la persona tú ya veías que le estaba costando mucho salir o quizá lo había dejado y había sido una recaída.
He tenido de todo. He tenido gente que era en entorno público y no lo querían dejar. Y he tenido gente que ha sido muy dramática, que incluso lo había dejado, ha sido una recaída, o gente que lo había dejado y ha sido una consecuencia posterior del consumo. De que... Conozco casos de gente que ha fallecido de un problema cardíaco. De lo que antes había consumido. No sé si la autopsia, porque yo ya dejé de trabajar en aquel centro, pero pintaba eso. Claro, pues ya te digo, esto tiene una serie de efectos sobre el sistema cardiovascular que a la larga, claro, te van a afectar. O sea, tú ahora tienes 25 años y te estás metiendo y no pasa nada, porque tu cuerpo lo aguanta casi todo. Pero a lo mejor con 55 vas a pagar las facturas, ¿no? Los intereses los vas a pagar con 55 de lo que hiciste con 25. Y ya tu cuerpo regenerárselo... Recuerdo uno que fue este tema y otra chica que fue pancreatitis. Fue una pancreatitis y se la llevó. Y cuando se la llevó la pancreatitis ni bebía ni tomaba nada. Entonces fue muy duro. Eso te quedas ahí y dices, hostias, qué pena si no lo hubiese dejado a lo mejor un año antes, pero estamos en el terreno de las hipótesis. Siempre te queda ese. El problema de estos temas es que te quedas con los ISIS. ¿Y tú te afecta? Sí, sí, claro. Pero luego ya, bueno, estás en la rueda, lo vas pensando de tanto en tanto, pero está ahí, sí. Te acuerdas de la gente que ha ido muriendo en el proceso. Pero no es lo más común. No, lo más normal es dejarlo. O sea, no sé, si yo he visto, por decirte algo, 5.000 personas, he conocido ni 10 muertes. O sea, la proporción es ínfima. Ya. Pero tú a una persona que, como has dicho, consume 2 botellas de vodka o de Jack Daniels al día y 2 gramos de cocaína al día, que eso es mucho. Sí, eso ya estás en una fase muy... ¿Qué mensaje le darías? Una persona que está ahora mismo viéndonos y no va a terapia. Bueno, que tiene 2 opciones. O hacerlo en terapia ambulatoria o hacerlo de aquí un tiempo en un ingreso. Pero lo va a tener que dejar. Y tú a un abuso tan... Porque hay diferentes terapias, ¿no? A un abuso tan heavy, tan grande, lo encierras encerrará queda muy... Pero va a un centro de rehabilitación o lo pones en antabús. A ver, la historia del antabús, con el tema del alcohol hay un problema. El alcohol es la única droga que te puede matar por un síndrome de abstinencia. ¿Te puede matar? Sí. No es lo habitual, pero una de las consecuencias puede ser la muerte. Entonces, si una persona tiene dependencia alcohólica, esto que habitualmente todo el mundo vemos que es que a alguien le tiembla las manos cuando no bebe, es mejor ingresarle en un centro para que le desintoxiquen. Porque entonces le monitorizan y, bueno, ahí no puede beber porque está en el centro o en el hospital de turno, y esa persona, al tenerle controlado, pueden intervenir, ¿no? Luego, la gente normal simplemente es estar 3 días sin beber. Entonces mucha gente que hace, pues se queda en casa 3 días, no salen, ¿no? Y a partir del 4.º día pues empiezan a tomar el antabús y ya está. Que es la gran mayoría de casos que yo he tenido. Pero una persona que en 2 años, los últimos 2 años, 3, 4, ha estado consumiendo cada día 2 botellas de alcohol, el síndrome de abstinencia entiendo que es alto. Depende del tiempo, es que eso depende mucho del tiempo que lleves. No solo son los 2 años, es todo lo que llevas antes, el efecto que ha tenido sobre tu organismo. Hay gente que bebe mucho y lo puede hacer en casa, hay gente que con menos cantidad tiene que ingresarse. Yeah. Es que no es una ciencia exacta, lamentablemente. ¿Pero qué crees que es más efectivo, el antabús o el centro rehabilitatorio? Hombre, efectivo es el centro, pero es paralizar tu vida. Entonces yo creo que es mejor algo más ambulatorio. Sí. Con esto que es más ambulatorio, tú no paralizas tu vida, puedes seguir trabajando, puedes seguir haciéndolo todo. Lo otro creo que es un recurso que podemos conservar para más adelante, ¿no? Fentanilo, vamos con el fentanilo. Primero, ¿qué es? Bueno, el fentanilo es una droga, ¿no? Es un opioide, un opiáceo, 50 veces más potente que la heroína, por lo que dicen, y 100 veces más potente que la morfina. Creo que ya con eso deberíamos, los que somos más mayores que tú afortunadamente no lo has vivido, pero los de los 80 y los 90 sabemos lo que fue la heroína en España, entonces deberíamos ponernos en alerta. Y en Estados Unidos parece que está haciendo estragos. O sea, hablan de unos niveles de muertes por sobredosis de fentanilo dramáticas. Bueno, es que
que había con la heroína. Sí, no, claro, es que pues, 50 veces más, supongo. No, es que con muy poquita dosis se ve que te puede dar una parada cardiorrespiratoria y te puedes quedar. Es muy bestia. Entonces, creo que en Estados Unidos el año pasado decían que hablaban de unos 100.000 muertos. Es que eso es peor que una guerra. Peor que una guerra. Peor que una guerra. Y creo que llevan en 5 o 6 años, no sé si llevan más de 500.000. O sea, es una burrada. ¿Pero ya lleva 6 años el fentanilo? Sí, bueno, es que la historia del fentanilo viene porque antes estaba la heroína y luego antes estaba el Oxycontin, que es la serie esta que han hecho famosa de Netflix, ¿no? Y claro, es una historia que allí como la Oxycontina la regalaron y la vendían muy fácil y decían que no generaba adicción, toda la gente se fue a la heroína cuando quitaron la Oxycontina y luego se han ido al fentanilo. Luego los del fentanilo lo que han hecho es mezclar el resto de drogas con fentanilo para conseguir nuevos adictos. Y entonces cuando salía muy parda. Entonces aquí no tenemos un problema de consumo de fentanilo en sí. En España, si es la siguiente pregunta que vas a hacer va por ahí, no tenemos, porque no hay tanta heroína. Aquí el riesgo es que las otras drogas se corten con fentanilo. O sea, un cocainómano tiene que tener con cuidado. Bueno, en Estados Unidos te regalan unas tiras para que tú sepas que te estás metiendo cuando te estás metiendo droga. Porque claro, hay veces que la cocaína te la cortan con fentanilo. Entonces tú no sabes lo que te estás metiendo. Y el fentanilo es bastante arriesgado en cuanto a adicción, porque parece ser que es adictivo desde el primer consumo. Desde el primero ya que... Pero yo sí cojo cocaína. Claro, yo realmente no sé qué me estoy... y tiene fentanilo. No sé qué me estoy haciendo adictivo. Si tú coges cocaína, no sabes lo que te estás metiendo, pues no sabes lo que lleva. Ya. Pero yo pienso que me pilla una adicción heavy a la cocaína. Pero no, en verdad me pilla una adicción heavy al fentanilo, porque es la que llevaba... No tengo muy estudiado cómo va, pero parece ser que sí. Que tiene como un efecto, parece ser como potenciador, y lo que hace es que luego quieras lo otro. Y tú dices que ya ha llegado aquí. Bueno, yo he leído noticias de que ha habido... En las aduanas han pillado fentanilo. Y hay gente que te dice, que se mueve por el entorno, que ya está, que ya hay gente que la vende cortada. Ya aquí. Sí, claro. Tú cuando trabajas, los psicólogos de adicciones, ¿no? Tú estás como en la trinchera, estás hablando con los que lo consumen y los que saben, entonces te lo dicen, dice, ya la hay. O sea, y luego hay gente que dice, ya la hay porque la ha probado. Claro, entonces, bueno, no sé, esto supongo que será una cuestión de tiempo, o sea, es como el COVID, ¿no? El COVID estaba en Italia y parecía que aquí a España no iba a venir, ¿no? Sí. Incluso las autoridades decían, España no va a tener un problema de COVID y mira lo que pasó. Pues bueno, veremos a ver qué ocurre aquí. Tú lo comparas a una epidemia... A mí me resulta preocupante, pero bueno, ojalá me equivoque. Me encantaría de aquí unos años ver este vídeo y decir, hostia, qué equivocado estaba. Ojalá, sí. Pero no conociendo lo que nos gusta a la gente, meternos de todo. A ti no te gusta, ¿no? No, a mí no. A mí no, porque yo he visto mucho las consecuencias. La única droga que he probado en mi vida es el alcohol. Pero el resto de drogas me he negado a probarlas porque sé que seguramente me gustaría. Porque tienes un persona... Que la droga al final me conozco, cada uno se conoce, ¿no? Entonces, sabes, si yo con el alcohol lo he seguido bebiendo, digo, hice números y... Cuando el efecto me ha explicado de cómo es, por ejemplo, que sienta la cocaína, digo, a mí eso me gustaría, entonces prefiero no tomarlo. Ya. Y... se oyen voces de gente que dice cobarde. No has vivido la vida carpe diem, ¿no? He vivido la vida carpe diem, a lo mejor con menos consecuencias que otra gente. Menos riesgos. Sí, pero bueno, esto ya cada cual. Y tú me contabas que todo el fentanilo viene de China. Sí, bueno, los precursores vienen de... Creo lo que he leído es que los precursores los fabrican en China, vienen del opio, y los venden a México. Entonces los cárteles de la droga de México lo meten en Estados Unidos. Sí. ¿Pero por qué China? Bueno, históricamente China es el país del opio. Ya. Es el país donde se fabricó el opio, todo viene de allí. ¿Pero por qué se lo venden a los mexicanos? Bueno, pues porque hay un mercado, supongo que hay dos niveles. Uno es el que lo vende y luego supongo que a lo mejor al gobierno chino también le interesa el gobierno chino, fastidiar a Estados Unidos, ¿no? Creo que en la última mesa bilateral leí que Joe Biden llevaba el tema del fentanilo como el primero y el presidente de Rusia le dijo que no podía hacer nada. Que les da igual. Supongo que sí, claro. Entonces, si estás debilitando a tu enemigo de alguna manera, pues es una ventaja. Ya, pero también te puede llegar a
A tu país. Bueno, a lo mejor cuando llega a su país hay otro presidente y será el problema de él, no del que tienen ahora, digo yo, ¿eh? No tengo ni idea. Yeah. Esto es política, esto tienes que llamar a gente que sepa de política. La llamaré, sí, porque ya mismo la política me interesa. Vale, pues yo creo que lo hemos tocado todo, ¿no? No lo sé. ¿Alguna duda? Yo no sé si alguien tendrá alguna duda. ¿Alguien del público? Es que tenemos un público muy concurrido. Una persona. No, oye, por mí bien, no sé. Hemos dicho que en España hay un problema con el alcohol. ¿Tú recomiendas a la gente, si ve este vídeo, que analice lo que bebe, que analice...? Generalmente la gente que tiene que analizar tal, los que lo quieran analizar han visto el vídeo hasta el final. Sí. Los que no lo quieren analizar seguramente lo han dejado de ver rápido. Sí, les da miedo. Bueno, es que todo cambio asusta. Pero sí, yo creo que si bebes cada día, por norma, algo de alcohol, ya tienes un problema. O al menos tienes un preproblema. Entonces, plantéatelo antes de que sea un problema más grande. Bueno, vayan al centro público. Tú estás tan ocupado, ¿no? Bueno, no es que esté ocupado, es que a lo mejor no puedo atender. No sé, esto depende. No hago esto para conseguir clientes. De momento. Ya te va muy bien en la vida. No lo sé, ya se verá. Miguel Ángel, muchas gracias por venir. Muchas de nada. Y un placer. Y espero que haya gustado el primer episodio.